Mis hermanos, qué gozo, qué alegría poder decir que el Señor hasta este punto no solo nos ha ayudado, sino que nos ha permitido llegar casi ya a la culminación de esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Hermanos, ya estamos por terminar esta serie de las 2 epístolas, ya casi, ya faltan pocos sermones. Y el día de hoy estaremos viendo el capítulo 4 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 4, si quiere va conmigo y lo busca y con mucha calma. Capítulo 4. Estaremos viendo los versos del 1 al 8. En el sermón titulado A tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, lo que vamos a recordar rápidamente, súper rápido. Yo sé que usted lo recuerda, pero puede ser que algo por ahí se vaya. Timoteo fue enviado por el apóstol Pablo a un lugar, a una iglesia que estaba en un caos, en un desorden, hermanos, era un desastre. Era un desastre esa iglesia, habían falsos maestros. Los falsos maestros estaban haciendo ricos a costilla de la iglesia. Ellos estaban utilizando mal la palabra de Dios y se estaban, dice el capítulo 1 de 1 de Timoteo, perdiendo en genealogías interminables, hablando sobre cosas que no entendían. Hermanos, recordemos esto. Esto es esencial. Timoteo iba a un campo de batalla. Timoteo iba a pelear. Timoteo iba a ejercer una labor de reforma, si así podemos decir, en la iglesia de Éfeso. Él tenía que enfrentarse a estos falsos maestros, tenía que detenerlos, tenía que ordenar la iglesia estableciendo un liderazgo bíblico, ancianos, pastores, obispos, diáconos. Timoteo tenía una labor pesada en una iglesia que estaba en un caos. Entonces, Timoteo, vimos en la primera epístola todo lo que Timoteo tenía que hacer, pero en la segunda epístola nos encontramos con un Timoteo que no estaba pasándola muy bien en esta labor. Y esto lo hemos visto en los sermones anteriores, como Timoteo, deducimos en el texto, deducen los estudiosos, estaba enfrentando un desánimo ante todos estos falsos maestros. Timoteo era joven y tenía una tarea pesada. Entonces, hermanos, en esta segunda epístola, Pablo anima a Timoteo, lo anima y le dice: Timoteo, permanezca fiel, sufra, permanezca, acuérdese de Jesucristo, acuérdese de Él, ponga su mirada en Él, en lo eterno, sea fiel. Y entonces, en medio de esta solicitud de fidelidad que le hace Pablo a Timoteo, Pablo demuestra o muestra en toda la epístola cómo Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él demanda fidelidad de su pueblo. Dios demanda fidelidad de cada uno de nosotros. Vamos a ir al verso 1 del capítulo 4 y poco a poco vamos a ir recordando algunas cositas que hemos visto y vamos a ir viendo otras el día de hoy. Verso 1 del capítulo 4. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio.
porque yo ya estoy, dice Pablo, para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Verso 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Ya estamos, hermanos, llegando al final no solo de esta epístola, que es la última epístola del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, sino también al final de la vida de Pablo. Pablo sabía que iba a morir. Pablo estaba claro de que ya él estaba a punto de partir. Él estaba listo ya para salir, para irse. Él estaba listo. Pablo llama a Timoteo a sufrir. Timoteo estaba sufriendo. Timoteo estaba experimentando muchos ataques, y pudimos ver en los otros sermones cómo Pablo le dice: Timoteo, sufre penalidades conmigo, persiste Timoteo. Pablo llena esta carta de ánimo y de porras para Timoteo. Timoteo insiste, pelea, trabaja, persevera. Ante el posible desaliento de Timoteo, Pablo lo anima y lo invita a poner la mirada en lo eterno. En esta epístola, Pablo es insistente en decirle a Timoteo: Timoteo, persista. Timoteo tenía una fuerte oposición. Los falsos maestros estaban haciendo un trabajo pesado. Y Timoteo tenía fuerte oposición. Y no solo tenía fuerte oposición, no solo estaban haciendo los falsos maestros un trabajo, sino que Timoteo era joven. Él estaba experimentando emociones que estaban siendo golpeadas por todos estos ataques, por toda esta oposición. Pero Pablo le dice: Timoteo, aguante, persista. Y yo, hablando con mi esposa sobre esta actitud de persistir, mi esposa me recordó cuando nació nuestro hijo Isaac, que por la macrosomía era enorme, y el más chiquitico, que era enorme, y entonces a mi esposa le tienen que hacer cesárea. Fue el único de los tres. Cuando él sale era tan grande que los pulmones no estaban dando abasto para su cuerpo. Entonces habían carencias de oxígeno. Isaac queda en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, como por semana y media más o menos. Y después de ahí sigue internado casi por 22 días, y mi esposa, con la cesárea enorme, tenía que estar yendo del día siguiente de que nació Isaac, tenía que estar yendo a estar con él todos los días, esos 22 días. Y vimos la gracia de Dios en muchos hermanos que nos ayudaron en ese tiempo. Pero al punto al que voy es que cada vez que mi esposa llegaba a la casa, ella llegaba con desaliento, ella llegaba con desánimo, ella llegaba con tristeza. Porque nosotros, hermanos, los cristianos, experimentamos estas cosas, ¿sí? Experimentamos tristeza, desánimo, temor, angustia. Y ella me recordó, yo no me acordaba bien de eso. Ella me recordó, ella me dice: usted me animaba cada tarde que yo llegaba. Yo no lloraba al frente de ella. Uno que otro hermano por ahí me vio llorar o me escuchó. Y ella llegaba y yo le decía: Gaby, tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Yo no le podía decir a mi esposa: él va a salir de ahí, porque no lo sabía. Ay, pastor, qué falta de fe. No, así no es como funciona la fe. Dios es soberano. Y si el mismo Jesús se sometió a los designios de Dios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo le decía a mi esposa: tenemos que estar listos para lo que Dios quiera. Y sea lo que sea que Dios quiera, Él sigue siendo bueno y Él sigue siendo fiel.
Entonces mi esposa lloraba y yo la animaba, cada día la animaba. Cuando ella se iba al hospital ya yo lloraba todo el día, pero cuando ella llegaba yo estaba ahí para animarla, para fortalecerla, y fueron 22 días y mis hijos recordaron un día esto. ¿Recuerdan cuando nos llamaron que Isaac ya estaba? Y fue una felicidad y fue un gozo, y vimos la gracia de Dios en su soberanía para con nuestro hijo Isaac. Pero ese desaliento que podemos experimentar en nuestro caminar en la fe, esas emociones, aunque es muy diferente lo que Timoteo estaba experimentando, porque era un trabajo ministerial contra falsos maestros. No era como tener a un niño enfermo en casa, era algo diferente, pero al punto que quiero llegar es que todos nosotros podemos en el caminar de la fe experimentar tristeza y desaliento. Podemos experimentar eso sirviendo al Señor, temor, incertidumbre. Pero entonces cuando Pablo percibe que Timoteo está así, Pablo le anima a Timoteo a ver lo eterno. Le dice: recuerda a Cristo, continúa, persiste, mira lo eterno, mira lo que está por delante, mira lo que viene en el futuro, mira lo que tienes en lo eterno. Y esta carta está bañada de esto. Y en medio de este ánimo, Pablo le dice a Timoteo: trabaja como labrador, esfuérzate como un atleta, pelea como un soldado, sufre conmigo, recuerda a Cristo quien sufrió por nosotros. Entonces Pablo ve la necesidad de poner la mirada de Timoteo en Cristo. Y entonces, poniendo Timoteo la mirada en Cristo, Timoteo iba a reaccionar, iba a hacer lo que tenía que hacer. Y es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer: ver a Cristo, verlo a Él, y entonces nuestra respuesta será obedecer lo que Él nos ha encomendado. Timoteo tenía tareas, pero para él cumplirlas tenía que ver a Cristo. Tenía que ver a Cristo. Pablo le dice: Timoteo, es necesario que seas un obrero aprobado, que use bien la palabra de verdad, que no tenga de qué avergonzarse. Mira esto, Timoteo, le dice: usa bien la palabra. Pero también en reiteradas ocasiones Pablo le advierte a Timoteo sobre el carácter de los hombres que parecen cristianos pero no son. Pablo es intencional en recordarle a Timoteo sobre aquellos hombres que están enseñando que son falsos maestros y que no están enseñando a Cristo. Y en medio de las características de estos hombres que ya vimos, él le dice: pero tú persiste en lo que es correcto, persiste en la sana enseñanza, no te distraigas con estos falsos maestros. Mantente en el evangelio, mantente viendo la cruz. Y le recuerda el poder de la escritura. Vamos al capítulo 3, verso 16. Fue donde cerramos el sermón anterior. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios, esa que usted tiene ahí, hermanos, es suficiente para guiar nuestro comportamiento en cada área de nuestra vida. La palabra de Dios nos va a enseñar cómo se hacen las cosas. La palabra del Señor nos va a reprender, nos va a regañar, nos va a corregir. Vamos por este camino, pero la palabra dice: no, no es este, es este. Eso hace la Biblia en nosotros. Nos instruye en todo lo que es correcto, nos aleja del pecado y nos acerca a Dios. El fin de la palabra de Dios es que seamos equipados para toda buena obra, y eso incluye dejar el pecado y buscar lo que Dios ama. Abundar en las buenas obras que la palabra demanda de nosotros. El mundo entiende por buenas obras darle al pobre, y es cierto, esa es una buena cosa. Pero también es buena cosa que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y que pierda los derechos que Él tiene por ella. También es buena cosa que la mujer se sujete a ese esposo piadoso que tiene como líder a Cristo. Eso es buena cosa también. Y también lo enseña la palabra. La palabra nos hace crecer en santificación a la imagen de su Hijo. Pero los falsos maestros no utilizaban la palabra ni para reprender. Pongan mucha atención porque eso pasa el día de hoy. Hoy pasa. Los falsos maestros no utilizan la palabra para enseñar, ni para reprender, ni para corregir, ni para instruir. Ellos agarran la palabra y la tuercen
para hacerse ricos con ella. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Y no es nada nuevo. Esto estaba pasando en la época de Éfeso. Eso no es nada nuevo. No, ¡uy, qué barbaridad! No, ahora pasa eso. No, ha pasado toda la historia. Utilizan la piedad, dice Pablo en la primera epístola, como fuente de ganancia. Y exprimen a la iglesia y se sirven de ella. Y le sacan, y le sacan, y le sacan. Dicen que su Dios, dicen Filipenses, es el vientre. No se sacian, solo piensan en lo terrenal. Los falsos maestros de hoy día no les interesa que la iglesia crezca a la imagen de Cristo. A ellos no les interesa la iglesia. Ellos no aman a la iglesia. No la aman, no les interesa. Ellos se aman a ellos mismos. La palabra tiene métodos específicos: la enseñanza, el reprender, el corregir e instruir, para un fin específico: llevarnos a vivir en toda buena obra. La palabra debe corregirnos y llevarnos en santificación. Pero si la palabra no se aplica de esta forma, enseñando, corrigiendo, instruyendo, entonces está siendo utilizada o aplicada para otra cosa. Entonces el fin no será que crezcan en santidad a la imagen de Cristo la iglesia. El fin será otro. Por eso, en muchos lugares donde no se utiliza la palabra para lo que tiene que ser, tenemos multitudes que están en esos lugares, gente que levanta manos, gente que grita, gente que llora, gente que afirma estar en la presencia de Dios, pero cuando salen por las puertas del lugar en el que están, siguen viviendo como les da la gana y no hay cambios en sus vidas en ningún sentido. No se alejan del pecado, siguen iguales y vienen el domingo, piensan que Dios está allí hablándoles y salen y se van y son completamente iguales. Si la palabra sirve para corregir, entonces nosotros respondemos en toda buena obra. La palabra nos corrige, nosotros cambiamos. Ese es el objetivo, estar listos, hermanos. Vamos al verso 1 del capítulo 4. Verso 1 del capítulo 4. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. En esta sección podemos ver cómo Pablo es intencional en utilizar la palabra juez. Lo menciona aquí y lo menciona al final de esta sección. Vemos un principio: Dios es juez. Pastor, sí, pero Dios es amor, pero es juez. Y es, dice abajo, justo. Dios, dice Pablo, juzgará a los hombres. Dios los juzgará. Si un hombre golpea a su esposa, le pega a su esposa, bueno, aparte de que es un gran cobarde, pero si un hombre le pega a su esposa y llega ante un tribunal y el juez dice, no, sí tenemos pruebas de que le pega y todo, pero tranquilo, váyase como si no pasa nada, yo voy a pasarlo por alto. ¿Es un buen juez o un mal juez? Es un mal juez. Y dentro de los hombres y la naturaleza caída del hombre y la corrupción, pueden haber malos jueces. Claro que sí, corruptos. Por supuesto. Pero Dios no es corrupto. Y Dios no es hombre. Dios es juez. Y Él no comete errores. Dios no se puede sobornar. A Dios no se le puede decir, dame el cachetico, Dios. No. Dios es un juez bueno. Él no es un juez corrupto. Pastor, pero entonces tenemos un problema. ¿Cómo Dios va a juzgar? Bueno, juzgar a los hombres por sus pecados. Pastor, pero todos nosotros hemos pecado. Todos los que estamos en este salón hemos pecado. ¿Cómo vamos a hacer ese día ante ese juez justo? No lo busque, yo se lo leo. Y usted sabe cuál texto es el que estoy leyendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo cuando Él vino, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué? Porque el mundo ya está perdido.
Ya está, todos estamos condenados, destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, Romanos 6, por el pecado, la muerte. Todos estamos destituidos. Pero todo aquel que en Él cree no se va a perder. Verso 18 dice en el capítulo 3 de Juan. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El mundo está perdido, pero Cristo vino para que todo aquel que en Él cree, cuando llegue delante de este juez que no es corrupto, pueda encontrar vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo se va a encontrar con este juez. Y todo aquel que ha creído en Él no se perderá. Pablo le da un tono de seriedad reverente a Timoteo al decirle: es delante de ese Dios que te estoy encargando eso. Es delante del Dios que va a juzgar, que va a evaluar el trabajo de los creyentes ese día. Timoteo, quiero que sepas que es delante de ese juez que va a juzgar todas las cosas. Es como si Pablo le dijese: darás cuenta a Dios si no cumples con tu labor a la cual has sido llamado. Darás cuenta a Dios. Hermanos, tenemos un encargo nosotros delante de Dios, como iglesia, como cuerpo, diferentes dones, tareas y llamados, y son delante de Dios colocados. Pablo le dice a Timoteo: delante de Él lo estoy haciendo. Todos como iglesia hemos sido llamados a predicar hasta que el reino avance, a enseñar, y todos estamos bajo el lente de Dios, delante de ese juez justo. Vamos a nuestro primer encabezado esta mañana. Debemos utilizar la palabra de manera que se cumpla el propósito para el cual ella es, que es lo que vimos en el cierre, en este verso 16 del capítulo 3. Debemos utilizar, hermano, la palabra de manera que se cumpla el propósito para el cual ella es. La palabra tiene un propósito específico: preparar al hombre para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra: prepararlo, amonestando, reprendiendo y exhortando. Hermanos, yo creo que todas las familias han pasado por esa etapa del fitness y todas han querido tener una bicicleta estacionaria en su casa, una bicicleta de spinning. Yo he utilizado esta ilustración en otras ocasiones. Todos compran o compramos los implementos de hacer ejercicio, lo que sea que compremos, pero voy a utilizar la bicicleta de spinning hoy. Compramos la bicicleta de spinning con el objetivo de ¿qué? Bajar de peso, cuidar mi salud, hacer ejercicio, tonificar mi masa muscular, mejorar mi metabolismo, mi cardiovascular, lo que usted quiera mencionar. Para eso pero termina como el tendedero oficial de la familia, el lugar donde se ponen los chunches. Ahí está con los chunches, y la bicicleta ya ni se ve, está bañada de todas las cosas de la casa. Ya ni se acuerda la familia. ¿Qué pasa si le damos el uso correcto a la bicicleta y cumplimos el propósito para el cual se compró? Vamos a tener más salud, vamos a mejorar nuestro peso, qué sé yo, lo que a usted se le ocurra. Vamos a mejorar nuestra salud, lo que sea. Pero si no la usamos, nosotros vamos a seguir mal. Queríamos cuidar nuestra salud, pero seguimos mal. Los falsos maestros, los hombres que enfrentaba a Timoteo, utilizaban la palabra de Dios de manera equivocada. Y nunca se cumplió el propósito para el cual la palabra estaba: llevar al hombre a crecer a la imagen de Cristo. Estos falsos maestros, hermanos, de hoy en día son iguales. Y tenemos una audiencia, una iglesia como con anemia. No se nutren con el alimento el domingo, no llegan y son nutridos con la palabra de Dios, sino que es como que les den cereal en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. ¿Quiere usted suicidarse? Coma cereal todos los días y verá cómo su vida va a ser muy corta.
Pero es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Les dan un alimento raquítico. Y si se hacen exámenes, están con anemia, con azúcar hasta los dientes y súper dañados. Pero la palabra de Dios es como un alimento que debe nutrirnos a nosotros. Y esta dieta debe ayudarnos a crecer saludables como iglesia. Pero la forma en la que esto pasa es si usamos la palabra como tiene que ser. Por eso debemos nosotros usar la palabra con el fin de que cumpla el propósito para el cual ella es. Prepararnos a nosotros para toda buena obra en Cristo. Verso 2. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y vuelve Pablo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Quiere usted saber si está escuchando a un falso maestro en las redes sociales? Usted no lo va a escuchar reprender, exhortar, corregir. Ellos le van a hablar a usted cosas que usted en sus deseos carnales puede llegar a desear. Ya vamos a detallar eso. Ya lo vamos a detallar. Timoteo debía insistir en usar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Si consideramos que es el momento adecuado, debemos predicar. Pero si consideramos que no lo es, también debemos predicar. Si consideramos que estamos en el lugar adecuado para predicar, debemos hacerlo. Pero si consideramos que no es el lugar adecuado, también debemos hacerlo. Si es un lugar donde creemos que es seguro predicar, debemos predicar. Pero si vemos que no es seguro, también debemos predicar. El insistir en aplicar la palabra de Dios nunca debe ser condicionado por un factor externo. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate como un atleta de alto rendimiento, que hace ejercicio constante. A él no lo va a arrugar si está lloviendo, si está haciendo mucho sol, si está haciendo mucho viento. Él sabe que tiene que ir y tiene que entrenar aunque estén cayendo perros y gatos del cielo. Los factores externos no condicionan el accionar de un hombre que está dedicado al deporte, que tiene una disciplina. Los factores externos no deben condicionar a la iglesia para continuar predicando el evangelio, exhortando, hermanos, animando, enseñando, instruyendo. Debemos persistir como el porfiado de los chiquitos. ¿Se acuerdan que lo vimos? Debemos ser como el porfiado. Debemos insistir. Debemos darle y darle y darle, aunque usted diga: qué majadero el pastor. Ya el pastor me había preguntado sobre esto. Otra vez me está preguntando. Ya el pastor me había dicho sobre esto. Otra vez me está diciendo el pastor. Este hermano no me viene y me pregunta ya él me había preguntado. ¿Para qué me vuelve a preguntar? ¿Para qué me vuelve a corregir? ¿Para qué me vuelve a exhortar? ¿Para qué me vuelve a predicar? Porque es nuestra labor hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Debemos insistir, debemos persistir, debemos ser como el porfiado. Pastor, pero qué empachoso, pastor. Majadero que es. Bueno, arrepiéntase y déjese corregir por la palabra. Por la palabra. Nunca escuche los caprichos de un hombre. Lo que la palabra dice. Lo que la palabra enseña. ¿Sí? Vamos a nuestro segundo encabezado. Las personas no querrán la sana enseñanza, no la quieren, y preferirán escuchar que les digan lo que ellos desean. Verso 3: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, no aceptarán que la palabra sea aplicada en ellos. Ponga mucha atención. No lo van a soportar. No van a soportar que se les instruya. No van a soportar que se les corrija. No quieren escuchar nada sobre pecado ni arrepentimiento. No quieren salir incómodos de la reunión del domingo. No quieren nada que les haga ver lo mal que están. No quieren nada que los incomode y los saque de la zona de confort. No quieren nada. Una vez, después de una reunión de matrimonios, se me acercó una persona y esa persona me dijo: todo esto que usted predicó aquí, todo esto que habló, esto no es lo que la gente quiere escuchar afuera. Y yo le dije:
claro, le dio al clavo, es cierto. No lo quieren escuchar, no quieren escuchar el evangelio, no quieren escuchar sobre pecado. No quieren escuchar sobre nada de eso. Y vean lo que pasa en el mismo verso 3. Sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus deseos, acumularán, escuche esto hermano, para sí maestros, acumularán y apartarán los oídos de la verdad, apartarán los oídos y se volverán a los mitos. Seguirán, dice en la Nueva Traducción Viviente, y se los leo, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad y irán tras los mitos. Hermanos, hoy las personas quieren oír cosas sobre su futuro, quieren ser prósperos, quieren que les digan que Dios va a cumplir todos sus sueños, quieren que les digan que Dios tirará una casa del cielo, que Dios les dará un carro del año, que les dará el puesto gerencial. Hermano, si usted quiere una casa, si quiere un carro del año y si quiere un buen puesto en su trabajo, trabaje y estudie. Trabaje y estudie. Quiere una casa, quiere un carro, trabaje y estudie. Trabaje. Los falsos maestros le dicen a la gente, escuche, y lo he escuchado en las redes, le dicen a la gente que Jesús murió para cumplir sus sueños y que ellos son unos campeones exitosos que van a lograr todo lo que logren arrebatar en ese culto profético. Estos hombres son unos lagartos hijos del diablo que están engañando a los hombres. Dios, hermanos, Dios no envió a su Hijo a la cruz a morir para cumplir sus sueños. No es así. Ese no es el evangelio. Hermanos, dice que se volverán a los mitos. El mito es algo ficticio, es una fábula. Se volverán a las fábulas, se volverán, hermanos, y creerán cosas como las que pasan en Tom y Jerry. Llegó un hombre a mi casa una vez a hacer un trabajo y él traía un collar con una llave en el pecho y él me decía que él había pactado en una iglesia y que esa llave significaba el pacto que él había hecho y que Dios le iba a dar la casa por el pacto que había hecho. Hermano, esto es un mito, eso es una fábula, eso es un engaño. ¿Qué hicieron los falsos maestros? Le pidieron dinero para pactar, para comprar, según ellos, el favor de Dios con dinero de su pacto. Y le dan una palmadita en la espalda con una llavecita que se guinda en el pecho, y él va creyendo por allí, después de haber dado su dinero a un ladrón, que Dios, por tener esa llave en el pecho, haber hecho ese pacto, le va a dar una casa. Hermanos, eso es un mito. No hay un argumento bíblico para tal cosa. Es exactamente como las indulgencias de la Edad Media. Le decían a la gente, bueno, pague para que toda su familia que ya murió se vaya al cielo. Si usted paga, nosotros le damos un documento formal que dice que ya ellos se van al cielo. Y la gente pagaba y pagaba y pagaba. Y muchos de los fondos de la basílica hoy en Roma fueron construidos con eso. Pero las iglesias de hoy, las mega iglesias y este montón de ladrones, esas hacen exactamente lo mismo. Esos son mitos, son fábulas. Hermanos, estos hombres le dicen a la gente que Dios no llama a nadie a sufrir. Y Timoteo le está diciendo, y Pablo le está diciendo a Timoteo, sufre conmigo, sufre. Hermanos, estos falsos maestros le dicen a la gente lo que quiere oír. La gente quiere oír que todo lo que desean en su carne, que quiero decir algo. Por lo general, los deseos de las personas que están levantando sus manos y recibiendo están ligados a cosas de este mundo. Muy normal. Muy normal. Muy normal. No, pastor, yo de verdad quiero ser un predicador y yo he estado ahí, mi deseo ha sido predicar, pero en muchos de los casos también el deseo es ser como esos hombres para alimentar la egolatría de la que hablamos en el sermón anterior, para poder ser aplaudido.
para poder ser admirado. Hermanos, esto no es nuevo, esto no está pasando hoy en las iglesias de Costa Rica. Esto pasaba desde hace mucho tiempo, ha pasado toda la historia. Hombres mentirosos, al final siempre terminan embarrados en pecado y en un montón de cosas. Tercer encabezado, nosotros, la iglesia de Cristo, debemos ser sobrios y cumplir lo que se nos ha encomendado. Hermanos, mientras hay falsos maestros, falsos hombres de Dios que engañan a la gente, mientras ellos están ahí, la iglesia tiene que seguir haciendo su labor, tiene que mantenerse sobria. Después de que Pablo le dice a Timoteo, hay un montón de gente que le pica el oído y que tiene un deseo profundo de escuchar lo que están desesperados por oír. Después de eso le dice, pero tú mantente sobrio. En todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Verso 5, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación, no tengas miedo a sufrir por el Señor, ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver, ¿por qué Pablo le dice que no soportarán la sana doctrina? Porque le puedo asegurar que si usted va a una de esas iglesias y dice estas cosas, lo agarran a leño. No lo soportan. Ellos quieren oír sobre lo que ellos desean. Pero tú debes ser sobrio. Cuando un tráfico para al conductor que viene con cara de como un perro viendo una quema y le dice, venga, porque hay que hacerle la alcoholemia, es para ver si está ¿qué? Ebrio, o ver si está sobrio. El ebrio tiene todos sus sentidos altamente desorientados. Pablo le dice a la luz de aquellos que tienen los sentidos altamente desorientados, pero tú sé sobrio, mantén la mente clara en toda esta situación. Tú sé sobrio. El ebrio anda perdido, anda extraviado, anda pegando con las paredes, jalándose tortas, teniendo accidentes, cometiendo errores, pero tú sé sobrio. Aclara tu mente, aclara tus pensamientos, mantente chispa, firme en el evangelio, mantente allí. El creyente debe permanecer con sus sentidos enfocados, no dejándose alterar por todos estos engaños. Pastor, ¿esto significa que yo nunca voy a recibir lo que yo le pedí a Dios? Yo le pedí a Dios un trabajo, un buen puesto, una casa. ¿Esto significa que no lo voy a...? No, claro que sí, eso puede pasar. Puede pasar que usted pida a Dios una casa, un carro, algo, y puede ser que Dios en su gracia permita que suceda. Pero créame que no va a ser pactando ni guindándose una llave en el cuello. Pueden pasar cosas sobrenaturales en la gracia de Dios, porque pueden pasar, pero Dios tendrá un propósito específico para ello. Si fuese que sucede, si fuese que sucediese. Estos hombres, el problema que tienen no está ligado a las cosas materiales que ellos tienen. Está ligado al asunto de su corazón. ¿Qué es lo que su corazón desea? ¿Qué es lo que el corazón está deseando? Vamos al cuarto encabezado. Cumplir con lo que se nos ha encomendado produce recompensa. Y vemos tres tiempos en los que Pablo habla: presente, pasado y futuro. Primero, en el presente, Pablo dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda en libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. A pesar de esta realidad, Pablo no perdía, hermanos, su ánimo, sino que no solo mantuvo su ánimo, sino que hasta pudo animar a Timoteo. Los niños están haciendo algo relacionado con el muro de Jericó, así que
No, y no es broma, es en serio. Así que deje a los niños ahí, no se distraiga. Está muy bien. Pablo tenía la mirada puesta en lo eterno. Tenía la mirada puesta allí. Esto en el presente, eso podemos ver en Pablo. Pero en el pasado, Pablo dice, he peleado la buena batalla. Hoy estoy aquí, tengo ánimo, voy a hacer una ofrenda de libación, ya me voy. Pero he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo se describe como un ejemplo de fidelidad para Timoteo. Pablo fue fiel hasta el final. Pablo peleó como soldado, se esforzó como atleta y aguardó como el labrador. Pablo dijo en la sección anterior que vimos en el sermón pasado, ¿cómo sufrí? ¿Qué persecuciones sufrí? ¿Cómo sufrí? Pablo no dijo, yo pude descubrir al campeón que hay en mí y he tenido toda la prosperidad y he disfrutado de todo lo que, la riqueza que Dios me dio para deleitarme en este mundo. No. Pablo dio todo lo tuvo por basura, todo el reconocimiento que él tenía en esa tierra. Y él dijo, sufrí. ¿Cómo podía tomar Pablo Mateo capítulo 5? ¿Cómo podía ver Pablo las bienaventuranzas? ¿Cómo podía Pablo leer, aprender sobre estas verdades? ¿Cómo las procesaba él? Las entendía con claridad. Pablo terminó su carrera cumpliendo su ministerio a tiempo y fuera de tiempo. Por eso lo apedrearon, por eso lo persiguieron, por eso de Listra lo sacaron y todos pensaban que iba muerto por las piedras. ¿Por qué? Porque él estaba predicando un evangelio que no se acoplaba a lo que el mundo quiere. No se acopla el evangelio al mundo, no se acopla, no hay match, no hay clic, no ensambla, no encaja el evangelio en el mundo, no hay forma. Pero entonces los falsos maestros agarran el texto, lo tuercen para ganarse una audiencia, hacerle creer que creen, pero en realidad la palabra no está produciendo en ellos absolutamente nada. Y ellos se hacen cada vez más ricos. Y esto es lo que está pasando, lo que pasaba, o Pablo le advierte a Timoteo que va a pasar. Ante esta realidad, Timoteo debía ser sobrio. Manténgase, Timoteo, por favor, manténgase. Ve a Cristo, ve a Cristo, ve a Cristo. Timoteo debía ser fiel, y esta fidelidad se materializaba en su persistencia, en insistir a cada instante en su labor ministerial. Hermanos, así es como se materializa. Pero Pablo no se quedó solo hablando de su pasado ni de su presente, sino que Pablo habla del futuro. Verso 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo tenía su mirada ¿a dónde? Allí, en la aflicción, en el momento donde ya él sabía que iba a morir. No, Pablo era alimentado por lo que veía en el futuro. La iglesia debe ver esto. Lo que nos va a llevar a ser fieles es ver el evangelio, que comprende también que algún día Él regresará y que estaremos delante de Él. Eso debe animarnos. Eso debe ser alimento para nosotros. Debe ser un alimento. Él sabía que existía una recompensa. Pastor, una corona de justicia. Una corona, según se puede ver en las terminologías, en el griego, en los comentarios y los estudiosos, es una corona de justificación. La justicia de Cristo es imputada a nosotros y es nuestro adorno
el día que llegamos delante de Dios. De la justicia de Cristo, de la justificación en Él está hecha esa corona. Es Cristo el que venció. Es Cristo el Señor de esa corona. Y Él nos la da a nosotros. Su justicia, su perfección, su vida perfecta cae sobre nosotros, sin nosotros tener mérito alguno para eso. Mi victoria es su victoria. Eso hace Cristo. Somos salvos por las obras de Cristo. Somos salvos en virtud de Cristo. Por eso debemos creer en Él. Cuando estemos delante del juez justo, Él no va a ver el pecado de David Salazar. Él no va a ver el pecado, toda la miseria de pecado que aún está en mi cuerpo. En el cuerpo, dice Pablo, de la humillación nuestra. Este cuerpo es el cuerpo de nuestra humillación. Pero ese día yo me voy a enfrentar a un juez que no tiene ningún tipo de relación con el pecado. No hay relación entre Él y el pecado. Hermanos, y todos nosotros hemos pecado, pero no hay relación entre él y el pecado. ¿Qué va a pasar con nosotros? Llegaremos delante de Él con una corona de una justicia que nosotros no ganamos, que la ganó Cristo con su vida perfecta, entregándose en sacrificio por nosotros. Su justicia sobre nosotros. No verá a David Salazar, ese juez justo, sino que verá a Cristo en mí. Y Pablo sabía esto. Y Pablo dice, ya yo estoy a punto de partir. Pero yo sé que voy a morir y voy a ir donde ese juez justo. Y Él me dará una corona. La corona de justicia delante de Él. Y podré salir libre a tener vida eterna en Él. Para siempre. Él me la entregará en aquel día, dice. Y no solo a mí, dice Pablo. No solo a mí. Sino a quién. ¿A quién más? A todos los que amamos su venida. Todos los que amamos su venida. Todos los que amamos ese día, ese glorioso día cuando Él venga. Hermanos, el Señor va a volver. Y como lo he dicho en otras ocasiones, Él no volverá como ese corderito indefenso que fue crucificado, entregado. Él vendrá como el juez justo a consumar su reino, a juzgar a los hombres. El león de la tribu de Judá, así vendrá. Aunque pareciese, o podríamos nosotros pensar que Pablo está hablando con tristeza porque va a morir. Si nosotros leemos bien, vemos que hay gozo en Pablo. ¿Cómo sabemos que hay gozo en él? Porque está recordando las maravillas del futuro. Cuando alguien está sufriendo y no tiene gozo por ningún lado, no hace más que ver el escenario actual y su mente se limita al presente. Estamos sufriendo como iglesia y nos limitamos en el presente, no vemos al futuro. Hermanos, juntos tenemos que ver hacia adelante. Veamos al futuro. Hay un Dios que es justo, que es juez, que no puede ser burlado, que nos ve, nos conoce y que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y nos enfrentaremos a Él. Estas palabras de Pablo deben ser ánimo, aliento para nosotros. Recibiremos una corona, hermanos, de justicia. Eso debe impulsarnos a vivir insistiendo, persistiendo como obreros aprobados, trabajando como labradores, esforzándonos como atletas, trabajando peleando como soldados. Esto debe animarnos a esto. Es esto lo que hace que la iglesia sea columna y sostén de la verdad. El recordar que Cristo murió por nosotros, pero el recordar también que Él va a volver. Y que estaremos con Él y que nos dará una corona de justicia y que le veremos a Él cara a cara tal como Él es
y cantaremos a Él alabanzas eternamente y para siempre. A Él sea la gloria, dice Pablo, por los siglos de los siglos. A Él, hermanos, si a nosotros no se nos conmueven los cimientos al pensar en esto, estamos teniendo un problema. Deben ser conmovidos nuestros cimientos y debemos gozarnos en las promesas que Él ha hecho. Hoy estamos en esta tierra, hermanos, pero no va a ser para siempre que vamos a estar aquí, así en físico. No hay ninguno de nosotros que pueda huirle a la muerte, ¿o sí? Ninguno. Ninguno puede huirle a la caja del ataúd. Ninguno de nosotros puede huir de eso. Todos moriremos. Y todos llegaremos delante de ese juez justo. La pregunta es, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a llegar delante de ese juez justo? Yo quisiera llegar al final de mis días. Bueno, si llego a muchos años, y el Señor así lo quiere, y poder decir, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, insistí, persistí, me eché a todo el mundo encima, que le caí mal a todo el mundo, pero peleé la batalla hasta el final. Yo quisiera poder decir eso. Y el Señor en su gracia me ayude, si es su voluntad. Recapitulo los encabezados. Debemos utilizar la palabra de manera que se cumpla, el propósito para el cual ella es. Las personas no querrán la sana enseñanza y preferirán que se les diga lo que ellos desean. Pero nosotros debemos ser sobrios, no como los borrachos. Debemos ser sobrios y cumplir lo que se nos ha encomendado. Y si cumplimos lo que se nos ha encomendado, tendremos recompensa. Hermanos, esto es una batalla. Una batalla por la verdad. Falsos maestros, mentiras y engaños, y una iglesia que debe predicar al Cristo de las Sagradas Escrituras y revelar al hombre quién es Dios y su plan de redención para todos nosotros. Anunciar el Evangelio, hermanos, esto es una batalla. Como iglesia local CSAJ Moravia debemos predicar la palabra a tiempo, debemos predicar la palabra fuera de tiempo, debemos ser sobrios y debemos cumplir nuestra labor ministerial. No nos dejemos engañar, hermanos, por todos los deseos vanos de este mundo, y no nos conformemos a este mundo, ni lo que este mundo demanda. No nos conformemos a esto. Dice, seamos sobrios. No andemos tambaleándonos. Que un día sí, como que sí, luego el otro día como que no, como que más o menos. No, seamos sobrios, con la mente clara, con la mirada en Cristo, caminando hacia Él, creciendo en Él, y que la palabra sea el instrumento que Él use todo el tiempo para llevarnos a vivir conforme a su voluntad. Ya se cayeron los muros. Ya se cayeron los muros de Jericó. Ellos me pidieron permiso para eso. Yo les dije, griten, pues yo le iba a la iglesia. Creo que nunca se van a olvidar de eso. Hermanos, ¿se acuerdan en la primera epístola que vimos que esto eran enseñanzas de espíritus engañadores y doctrinas de demonios? Hermanos, esto es una batalla espiritual. Dice Pablo a los Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se opone al conocimiento de Dios. Es un pleito de argumentos, es un pleito por la verdad. Es un pleito entre el engaño y la mentira y la verdad.
Los espíritus engañadores de primera de Timoteo están haciendo un trabajo utilizando a las marionetas que llegan en sus BMW a esas mega iglesias. Los utilizan así como marionetas. Ellos piensan que ellos se gobiernan, pero no, Satanás está gobernando sus vidas. Y Satanás hace con ellos lo que quieren, engañan a un montón de gente, pero mientras eso pasa, mientras esto sucede, mientras los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios hacen esto con mucha gente, Pablo le dice a Timoteo: tú sé sobrio, porque esos hombres aman las riquezas. Repase la primera epístola, capítulo 6, vaya y repásela. Y si tenemos abrigo y sustento, con esto estemos contentos, dice Pablo. Pero ellos no están contentos. El problema es que estos hombres son seguidos por personas, como dije, que son como ellos y quieren lo mismo que ellos tienen. Por eso están ahí. Muchas personas, no todas. Es bueno que repase el sermón anterior. Hablé un poquito sobre eso. Pero nosotros debemos ser sobrios. Hermanos, estamos ahorita en un mundo, hermanos, ideologías, filosofías, pensamientos, hermanos, cosas rarísimas. Nosotros tenemos que permanecer en la escritura inspirada por Dios. Y con ella debemos instruir, corregir, reprender, a fin de que toda la iglesia crezca en buenas obras. Como se lo he dicho siempre como pastor, yo no estoy interesado en que usted tenga una linda experiencia aquí, mística y emocional. Yo estoy interesado en que cuando usted sale por esa puerta, usted pueda reflejar a Cristo con su vida y que le muestre al mundo quién es Él. Que el Señor nos ayude en su gracia, porque podríamos decir: sí, yo soy muy bíblico, yo me mantengo mucho en la palabra, pero también podemos caer en ser académicos, intelectuales. Y cuando vamos allá afuera y tenemos que enfrentar el pecado, o en la misma iglesia tenemos que mostrar a Cristo, puede que eso no sea suficiente. No seamos oidores de la palabra, no informemos solo a nuestras conciencias y no solo inflemos nuestras cabezas. De verdad, cambiemos y seamos a la imagen de Cristo. Todo lo que nosotros hacemos, en su matrimonio, en su trabajo, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con sus padres, usted debe reflejar a Cristo. Porque si usted va al domingo, y muy lindo, pastor tiene razón, yo le pedí perdón al Señor por todo eso, pero sigue viviendo deshonrando a sus padres, no amando a su esposa, no amando a su esposo, no amando a sus hijos, entonces usted está perdiendo el tiempo. Seamos como Cristo en todas las áreas de nuestra vida y acerquémonos a Él en oración, en una consulta continua. Pablo le anima a Timoteo a ver lo eterno. Veamos lo eterno y permanezcamos en Él, insistamos, persistamos.